tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de probabilidad estadística. Vamos a trabajar con otro tipo de datos relacionados con teoría de conjuntos. Vamos a trabajar con la multiplicación de conjuntos. Si tenemos un conjunto A y un conjunto B, el conjunto producto de A y B, que se representa como A por B, consiste en todos los pares ordenados donde A, B, tales que la multiplicación de A por B sería los pares que se pueden formar, en donde A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Vamos a ver un ejemplo, que tenemos el conjunto A, 1, 2, 3, y el conjunto B, A y B. Entonces, si multiplicamos esos dos conjuntos, generaríamos todos los pares posibles. 1 con A, 1 con B, 2 con A, 2 con B, 3 con A y 3 con B, lo que nos generaría este conjunto, todos los posibles pares. Y podemos saber cuántos son simplemente multiplicando el número de elementos de A por el número de elementos de B, que nos daría 6. Esto es muy similar a la regla del producto que utilizábamos en videos anteriores. La otra definición que podemos trabajar es la del conjunto potencia. Para un conjunto dado, podemos considerar la clase de todos los subconjuntos de S. Es decir, si tenemos un conjunto S, vamos a determinar cuántos subconjuntos se pueden formar en él, con sus elementos. Esta clase se llama el conjunto potencia de S y se representa de esta forma, una P minúscula y entre paréntesis el conjunto. Si S es finito, es decir, tiene un número de elementos determinado, el conjunto potencia también lo será. El número de elementos del conjunto potencia es 2 elevado a el número de elementos del conjunto S. Vamos a ver un ejemplo. Si tengo el conjunto S con los elementos 1, 2 y 3, el conjunto potencia sería cuántos subconjuntos puedo formar con él. Primero sería el conjunto vacío, que está presente en todos los conjuntos. Luego puedo formar un subconjunto con el 1, con el 2, con el 3, otro con el 1, 2, con el 1, 3, con el 2, 3 y otro subconjunto con los 3 elementos. Tenemos 8 subconjuntos, lo cual podemos saberlo simplemente aplicando esta fórmula. 2 elevado a el número de elementos del conjunto S, que son 3, sería 2 al cubo, 8. Tenemos 8 subconjuntos en el conjunto potencia. Otro concepto muy importante que se utiliza es el principio de la regla de la suma, que básicamente nos dice que si tenemos un evento A o un suceso A que puede ocurrir de m formas y otro que puede ocurrir de n formas y que no pueden ocurrir de manera simultánea, entonces A o B pueden ocurrir de m más n formas. Es decir, el número de elementos de la unión de A y B sería el número de elementos de A más el número de elementos de B, y en caso de que tengan elementos en común, se aplica el principio de inclusión-exclusión. Básicamente el principio de la regla de la suma se aplica cuando tenemos que calcular el número de eventos o la probabilidad de que ocurra un evento o el otro evento, uno de los dos, o los dos, pero que no necesariamente tienen que ocurrir al mismo tiempo, puede ocurrir solamente uno de los dos. La idea es que nos enfoquemos en el O, el énfasis en O. La regla del producto nos decía el primer evento y el segundo, hace referencia a una intersección, que tienen que ocurrir los dos. En el caso de la regla de la suma es una O, primer evento o el segundo, ocurre uno o el otro, o pueden ocurrir los dos, pero no es necesariamente obligatorio que ocurran los dos al mismo tiempo. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que una universidad tiene 3 cursos de historia, 4 de literatura y 2 de ciencias. Entonces el número de eventos del conjunto H, que son los cursos de historia, son 3, 4 de literatura y 2 de ciencia. Encontré las formas diferentes que podemos seleccionar uno de los cursos. Entonces, si nosotros revisamos esto, nos dice que podemos seleccionar uno de historia, o de literatura, o de ciencias. Como solamente vamos a seleccionar uno, estamos hablando de la regla de la suma. No deben de ocurrir todos al mismo tiempo necesariamente. Entonces simplemente voy a decir que el número de elementos que tiene la unión sería el número de elementos de historia más de literatura más de ciencia, 3 más 4 más 2. De 9 formas diferentes puedo seleccionar un curso entre los 9 que tengo disponibles. La regla de la suma. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos los siguientes conjuntos. Conjunto universal es del 1 al 9, conjunto A, conjunto B y conjunto C.
Primero nos pide la intersección de A y B. ¿Cuáles tienen en común? El 2 y el 5. Luego nos pide la unión de A y B, que serían 1, 2, 5, 6 y 7. Luego la opción C, o la pregunta C, nos dice calcular el complemento de A, que sería simplemente que si este es el universo y estos son los elementos de A, ¿cuáles elementos se encuentran en el universo pero no en A? Serían 3, 4, 7, 8, 9. El inciso D nos pide calcular la diferencia de A con respecto a B, es decir, cuáles elementos se encuentran en A pero no en B. Sería solamente el 1 y el 6. La diferencia simétrica entre A y B serían los que tienen A o B, pero los que no tienen en común. Los que tienen en común se van a quitar. Tienen en común el 2 y el 5, entonces esos no, solamente nos quedarían el 1, el 6 y el 7. Y este de aquí sería simplemente la unión de B con C, es decir, todos estos elementos, y quitamos los que se encuentran en A, o sea, el 1, el 2, el 5 y el 6 no. Nos quedarían solamente el 3, el 7 y el 9. Nos pregunta, ¿cuál de los conjuntos A, B, C son disjuntos? Ninguno, ya que todos tienen en común al 5. Estos conjuntos no son disjuntos. ¿B es subconjunto de A? No, porque no todos los elementos de B están en A. El 7 no pertenece a A, entonces B no está contenido en A, no es su subconjunto. Y B es subconjunto de C, y la respuesta es que no, porque el 2, que tiene el conjunto B, no pertenece al conjunto C, entonces B no está contenido en C, no es un subconjunto. Y nos pide generar el diagrama de Venn para algunos de los incisos. Nos pide, para la intersección nos quedaría esto que está sombreado, entre A y B. La unión entre A y B serían pues todos. El complemento de A serían los que no están en A. La diferencia de A con B serían los que están en A pero no en B. Y la diferencia simétrica sería esto que está sombreado, los que están en A o en B pero no en ambos. Y este sería el diagrama de Venn si colocamos los tres conjuntos al mismo tiempo. Vamos a ver un ejemplo más que nos dice que vamos a elegir de forma aleatoria una carta de una baraja de 52 cartas. El evento A es que la carta es de corazón y el evento B es que la carta sea una figura. Calcular la probabilidad de sacar una carta de corazón, una de figura, una figura de corazón y una de corazón o con figura. La probabilidad de sacar una carta de corazón es 13 posibilidades, hay 13 cartas de corazón en la baraja de 52. Entre las 52 opciones disponibles nos quedaría un cuarto. La probabilidad de sacar una figura sería, hay 12 figuras en la baraja, entre 52 cartas disponibles, 6 entre 26 o 3 sobre 13. El inciso C sería sacar una figura de corazón. Solamente hay 3 figuras de corazón en la baraja, 3 de 52. Y el inciso D es una de corazón o de figura, es decir, que sea de corazón o sea de figura, o puede ser las dos cosas. En este caso sería el principio de exclusión-inclusión. La probabilidad de A, que sea de corazón, más la probabilidad de que sea de figura, menos la probabilidad de que sea figura de corazón. Para no contarlo dos veces serían 22 sobre 52. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice en una encuesta por teléfono a 1000 adultos, se les pregunta sobre la educación y la necesidad de dinero para ese rubro. Los encuestados se clasificaron de acuerdo si tenían hijos en la escuela y si la colegiatura es baja, adecuada o alta. Las respuestas se muestran en la tabla siguiente. Esta es nuestra tabla y nos dice, los que consideraron que la colegiatura es alta y que tienen hijos en colegios, el punto 35, los que no tienen en colegio son punto 25, los que consideraron que la colegiatura es adecuada y la que consideraron que la colegiatura es baja. ¿Cuál es la probabilidad de que un encuestado tenga un hijo en el colegio? Sería punto 35 más punto 08 más punto 01, es decir, punto 44. ¿Cuál es la probabilidad de que el encuestado no tenga hijos en el colegio? Pues sería la otra parte, punto 25 más punto 20 más punto 11, punto 56. ¿Y cuál es la probabilidad que tenga un hijo en el colegio o que piense que la cuota es alta? Ese O nos está indicando el principio de la suma. Por lo tanto sería la probabilidad de que tenga un hijo en el colegio más la probabilidad que piense que la cuota es alta, que sería lo azul, menos la intersección, que sería entonces punto 60 más punto 44 más menos punto 35, 0.69. Esa sería la probabilidad de ese evento.